libros, entonces hemos hecho como un método científico, el cual está respaldado por las investigaciones de cada uno de estos libros, ¿no? Los primeros 3 diagnósticos los hemos hecho con estos libros, tal cual con las etiquetas, con los códigos, y los siguientes diagnósticos lo hemos hecho empíricamente, como tenemos que hacer si no lo utilizáramos, ¿no? Entonces, la pielonefritis aguda, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de enfermedad es? La pielonefritis aguda se caracteriza mucho por el dolor en el bajo vientre. ¿Qué es esto? Pues es una bacteria, ¿no? Que lo que inunda o se ingresa en todo lo que es el riñón. Entonces, la pielonefritis aguda es antes que nos dé la pielonefritis crónica, que esto ya nos puede llevar a muchas patologías más adelante, ¿no? Más graves. Entonces, para comenzar el PAE, la profesora que nos ha dicho que vamos a tener 5 etapas. Las 5 etapas van a ser la valoración, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación. Entonces, nosotros este trabajo lo hemos dividido en 5 etapas, ¿no? Para ver primero el caso clínico, ¿qué es lo que vamos a tratar con el paciente? Pues vamos a relatarle brevemente qué problema tiene esta paciente, ¿no? La paciente es una mujer de 37 años que ingresó al hospital con fiebre, con escalofríos, con hipovolemia, deshidratación y compromiso del estado en general, con síntomas de sepsis, fiebre, haber tenido ardor al orinar, con náuseas, cefalea, dolor de espalda, dolor suprapúbico, con urgencia de miccionar y hematuria, ¿no? En la orina. Sus signos vitales son presión arterial, 120 sobre 75 milímetros de mercurio, perdón. Frecuencia cardíaca son de 110 por minuto. La frecuencia respiratoria son de 19 respiraciones por minuto. La temperatura está en 38 centígrados. La saturación de oxígeno tiene 99% sin ayuda, ¿no? Los problemas que vamos a encontrar aquí como estudiantes de enfermería son, el problema principal es el patrón nutricional, ¿no? Porque aquí tenemos lo que es la eliminación y lo que es la seguridad. La etiología va a ser cuál es la relación de la hipovolemia, por qué está con deshidratación, ¿no? Y los síntomas que hemos encontrado son dolor de espalda, dolor suprapúbico, con urgencia miccional, escalofríos y con el compromiso del estado general. Entonces, la primera etapa de las 5 va a ser la valoración, donde nosotros vamos a encontrar que aquí va a ser el momento donde recopilamos todos los datos, ¿no? Del usuario. Los clasificamos, los organizamos, los agrupamos y vemos cuáles son los datos subjetivos, los datos objetivos y cuáles son nuestros antecedentes, ¿no? Cuáles son los antecedentes que el paciente está mencionando, ¿no? Que por ahí también podemos ver un futuro diagnóstico. Entonces, para este paciente los datos subjetivos son el dolor de espalda, el dolor suprapúbico, la micción dolorosa, las náuseas, la cefalea, los escalofríos. En los datos objetivos que sí podemos medir, pues va a ser la fiebre, que tiene una temperatura de 38.3 grados centígrados, la orina colúrica, porque estamos viendo que tiene un color diferente o un color medio extraño, los vómitos biliosos, porque ya hemos dicho que los vómitos biliosos van a ser objetivos siempre y cuando lo veamos y la paciente esté internada, ¿no? La hipovolemia, la deshidratación, la hematuria, la presión diastólica que está aumentada de 120, la frecuencia cardíaca que está también aumentada de 110 por minuto, y los antecedentes que vamos a encontrar en su historial va a ser que anteriormente también ha sufrido de pielonefritis aguda, que tiene itus, enfermedades de tracto urinario, infecciones del tracto urinario, asma infantil, que no es relevante, y los antecedentes familiares vamos a saber que hay la diabetes y la hipertensión arterial. Entonces, como la etapa 2 tenemos los diagnósticos. Entonces, ¿qué vamos a ver en los diagnósticos? ¿Qué es esto, no? Pues es la expresión del problema de un paciente, la cual se ha llegado haciendo deducciones sobre los datos que nos han dado, ¿no? Los datos que hemos recogido. Entonces, aquí empieza nuestro trabajo. Los datos subjetivos vamos a ver en los valores significativos que nos han dicho, el dolor de espalda, el dolor suprapúbico. Los datos objetivos vamos a ver que tiene hipovolemia, deshidratación, hematuria, fiebre y frecuencia cardíaca elevada. Entonces, por los niños, utilizando el NANDA, vamos a ver que en la agrupación de datos significativos vamos a utilizar el dominio 2, la clase 5 que es hidratación, con el código 195, ¿no? La base teórica va a ser que la nutrición
nutrición e hidratación se debe ser adecuada para tener una fisiología adecuada de los sistemas reguladores, es decir, todo nuestro sistema tiene que estar en equilibrio de lo que son los electrolitos y lo que son todos los líquidos en ingesta, ¿no? Tanto lo que ingresa y lo que eliminamos tiene que tener un equilibrio. Vamos a ver que en ese mismo dominio, en ese diagnóstico, tenemos el análisis de interpretación de datos. Entonces vamos a ver que el dominio se ve alterado en el usuario, porque no es paciente, ahora es usuario, con el riesgo de desequilibrio de electrolitos por vómitos. La paciente refiere que tiene vómitos y lo hemos visto que tiene vómitos biliosos. Entonces, el problema de la etiqueta diagnóstica va a ser el riesgo de desequilibrio electrolítico. ¿Ya? Eso lo hemos visto ya en la etiqueta del NANDA, con el código de 195. ¿Ya? Dentro de allí se encuentra este problema, ¿no? Vamos a ver el factor relacionado, que es la pielonefritis aguda, que es una difusión renal. Entonces va a estar evidenciado por los volúmenes de líquidos insuficientes, ¿no? Porque está generando unos vómitos. Entonces, tenemos la siguiente que es la nutrición y la hidratación. Entonces, aquí vamos a ver que la hidratación con volumen normal de líquidos corporales, la teoría nos dice que tenemos que tener un 60% en una persona de 70 kilos, ¿no? Que tenga una buena salud funcional. Entonces, el dominio de nutrición se va a ver alterado con un déficit de volumen de líquidos por baja ingesta de líquidos. El déficit de volumen de líquidos es el problema, ¿no? El paciente tiene muy bajos volumen de líquido. El factor relacionado va a ser la ingesta insuficiente de líquidos y está evidenciado por el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Vemos que su corazón está aumentado, su frecuencia cardíaca. Entonces, hemos visto otros problemas más que son la actividad y reposo del dominio 4, las respuestas cardiovasculares con el código 200, que vamos a ver aquí en la teoría, que las respuestas cardiovasculares de baja perfusión tisular pueden llevar a riesgos de hipovolemia y causar daños renales, cardíacos y baja oxigenación del encéfalo, ¿no? Cuando uno tiene disminuido lo que son la frecuencia cardíaca o tenemos poca resistencia en las arterias, entonces esto va a hacer, si estamos parados, va a hacer que no llegue la oxigenación a través de la sangre a lo que es el encéfalo. Entonces, si tenemos ese problema, es muy adecuado que tengamos que echar al paciente en forma horizontal para que le llegue la oxigenación al cerebro, ¿no? Porque a veces puede estar mareados también porque tienen poca oxigenación en el encéfalo. Entonces, el dominio, vamos a ver que la actividad de reposo se ve alterado en el usuario con el riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca por bajo porcentaje de plasma en la sangre, es decir, que su sangre está muy concentrada porque tiene poco volumen de líquidos, ¿no? No tiene mucho plasma. Entonces, el riesgo, ¿cuál es el problema? El riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca. Esto que va a ser un factor relacionado con la hipovolemia evidenciado por la deshidratación severa. Así vamos a tener cada uno de estos problemas, ¿no? El dominio 3, la eliminación de intercambio, la fase de función urinaria, el código TAL, todo lo que nos conlleva a este problema. Y también tenemos la eliminación de fases de función urinaria, porque la paciente tiene una pielonefritis aguda, y la seguridad de protección por infección, porque puede esto agravarse, puede ser una pielonefritis crónica. Hemos hecho nueve diagnósticos, no puedo referenciarme a todos por el tiempo. Vamos a ver también que tiene la termorregulación, la persona tiene fiebre por deshidratación y le aumenta la temperatura corporal. El confort es por un dolor agudo, por todo lo que sean los parámetros fisiológicos han venido siendo alterados, ¿no? Este sería el último, que es el confort social, donde la paciente tiene deseos de recuperación, ¿no? Dice interpretación de datos. El dominio confort se ve alterado en el usuario teniendo la disposición para mejorar, es decir, que esta paciente se pone en manos del médico, de la enfermera también, para poder mejorar el problema que tiene, ¿no? Porque le hemos explicado que esto se puede agravar, entonces es consciente de ello, y entonces en el problema ella le pone disposición para mejorar el confort, ¿no? De estar bien de salud. El factor relacionado va a ser que ella expresa deseos de aumentar la solución de quejas que tienen en el momento
y va a ser evidenciado por la cooperación de seguir el tratamiento. La tercera fase, perdón, va a ser la planificación, es decir, ¿qué es lo que vamos a ejecutar nosotros como enfermeras, ¿no? Dice, la planificación consiste en la elaboración de estrategias diseñadas para reforzar las respuestas del cliente, identificadas en el diagnóstico, que ha sido una de las etapas de enfermería, ¿no? Donde se han visto que se ha utilizado el NIC de intervenciones, el NOC de resultados esperados y los fundamentos científicos, ¿no? De teorías. Entonces vamos a ver aquí que vamos a priorizar cada uno de los diagnósticos. Aquí ya se trabaja con los libros NIC y NOC y vamos a ver que está por códigos, por etiquetas. Entonces vamos a ver el primero. El primero, el más riesgoso, pues es el déficit de volumen de líquidos relacionados con ingesta insuficiente de líquidos, evidenciado por el aumento de la frecuencia cardíaca. Uno de nuestros objetivos va a ser el usuario aumenta su volumen de líquidos para mejorar su frecuencia cardíaca en 12 horas. Es muy importante que ustedes se fijen metas y pongan las horas en que ustedes quieren ver los resultados, ¿no? Entonces utilizamos los libros Nanda NIC y NOC y vemos que una de las etiquetas encontramos equilibrio electrolítico con el código 0601, que uno de estos también va a tener un subíndice que vamos a tener dolor referido, ¿no? ¿Qué tipos? Si ven acá les he puesto, ¿no? Para que puedan ver también. Hay uno, el grado 1 que es grave, el grado 2 que es sustancial y el grado 3 que es moderado. Existe el 4 y el 5 también, que ya son son menores, ¿no? Cuando llegamos al 5 ya prácticamente el paciente ya no refiere tener dolor o no tiene molestias. Seguimos. Entonces, en las intervenciones de enfermería, estos libros también nos dicen qué es lo que podemos o nos refiere qué podemos hacer en las intervenciones de enfermería. Vamos a encontrar que para el problema o el objetivo de balance, de equilibrio electrolítico, tenemos el manejo de líquidos con el código 4120, la monitorización de signos vitales con el código 6680, la educación para la salud, que deberíamos decirle al paciente, ¿sabes qué? Tienes que tener una mejor ingesta de líquidos o lo que es normal adecuado, ¿no? Con el código 5510. Entonces, estos libros también nos refieren el fundamento científico, el cual para este problema va a ser regular y prevenir las complicaciones derivadas de la alteración de niveles de líquidos y electrolíticos. El criterio de evaluación, ¿cuál va a ser? Pues el usuario va a aumentarse. Aquí tenemos el usuario aumentará su volumen de líquidos para mejorar la frecuencia en 12 horas. Aquí tenemos el usuario aumentó, es decir, sí mejoró, ¿no? El usuario aumentó su volumen de líquidos para mejorar su frecuencia cardíaca en 12 horas. Puede ser menos, pero lo hemos evidenciado en 12 horas, ¿no? ¿De qué? De equilibrio electrolítico. Entonces, ¿qué pasó aquí? El dolor referido ha bajado, ¿no? De este código que era dolor referido, moderado, ha bajado a ninguno, ¿no? Ya no se evidencia porque lo hemos subsanado este problema que tenía. Entonces, así vamos a tener para cada uno de esos problemas, ¿no? Lo voy a poner aquí en termorregulación porque es importante y es también común que se da muchas veces. El problema de termorregulación ineficaz relacionado con deshidratación evidenciado por el aumento de la temperatura corporal por encima del rango normal. Ese es el problema. Entonces, el usuario, ¿qué vamos a tener como objetivo? Va a ser que el usuario mejorará su temperatura en 1 hora, nos hemos puesto como meta. Entonces, la termorregulación en el Nanda NIC y NOC vemos que está con el código 800, derivado por una cefalea, que es un subcódigo, que es el 0800-03. Entonces, ¿en qué grado está? Es sustancial del dolor, ¿no? Es un tipo 2. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones para este problema? Vamos a ver que vamos a hacer un tratamiento de la fiebre, que encontramos que es el número de código. Vamos a ver una regulación de la temperatura con el código 3900. Y vamos a hacer técnicas de relajación, ¿no? En el NIC NOC también nos dice cuáles son las técnicas o qué técnicas podemos indicar para que
paciente mejore, ¿no? Algunas técnicas de relajación, por ejemplo, como la respiración o como los pensamientos más sanos para que esta persona se relaje, ¿no? O también hablándolo, conversando que tiene que mejorar por su familia, ¿no? Que esté bien, que no se vaya a agravar y todo esto. Entonces, el fundamento científico, ¿cuál va a ser? Pues es el equilibrio entre producción y la ganancia y la pérdida del calor. Ese es el método científico, equilibrio entre la producción, ganancia y la pérdida de calor. Entonces, ¿dónde? El criterio de evaluación, ¿cuál va a ser? Va a ser, al final, va a llegar en ninguno, ¿no? Donde el usuario sí equilibró su temperatura, pero aquí hay una diferencia, que nuestra meta era de 1 hora, pero al final, con toda la medicación dada por el médico, nosotros la seguimos, fue en media hora, ¿no? Fue antes de lo esperado. Así, cada uno de estos problemas le hemos dado una solución, ¿no? Son nuevos diagnósticos que nos hemos priorizado para este paciente. Para la fase 4, que es la ejecución, vamos a ver que la ejecución es el comienzo del plan de cuidados de enfermería para conseguir los objetivos concretos. Aquí se ejecutarán ya las intervenciones de enfermería concretas para modificar los factores que contribuyan al problema del paciente, ¿no? Es decir, aquí vamos a hacer todo lo que no nos hemos planteado o lo hemos planificado, aquí ya lo vamos a ejecutar con el paciente. Entonces, en la ejecución, ¿qué vamos a hacer? Para ese paciente, pues se va a administrar por vía periférica cloruro de sodio. Entonces, también vamos a revisar constantemente los signos vitales que estén regulares, ¿no? Que se estén normalizando. Se indicó también que debe hacer aseo personal y íntimo. Se le enseñó cómo es que tiene que hacer estas medidas, ¿no? Se dio medicamento indicado por el médico para el vómito, ¿no? Porque al tener demasiado vómito hay un desequilibrio del balance electrolítico. También se monitoriza el ingreso de electrolíticos y la orina, ¿no? Es decir, el ingreso y la eliminación, que es por el balance hídrico. También se manejó los deseos de náuseas con técnicas de relajación. Se disminuyó la fiebre con el tratamiento indicado por el médico. Se reguló la temperatura mediante compresas frías. Y también aquí tenemos más intervenciones ejecutadas, ¿no? Ya ejecutadas. Finalmente, llegamos a la evaluación, donde vamos a ver si las metas trazadas se dieron o tenemos que iniciar otros diagnósticos, otros planes, otros tipos de, donde vamos a ver si cura a este paciente, ¿no? Con otras medidas. Entonces, en la evaluación, tras reunir los datos actuales, es decir, los que ahora tenemos, estos se comparan con los resultados identificados como secuenciables en los objetivos, comparación que puede llevar a uno de esos 3 resultados, ¿no? En fase final, que es la quinta de evaluación, podemos tener 3 resultados. ¿Cuáles son? Dice, los objetivos se han conseguido totalmente, es decir, prácticamente se curó de ese diagnóstico, ¿no? Ya no tiene ese problema. 2, se consiguió parcialmente, es decir, mejoró solamente una parte, entonces hay que seguir, ¿no? Hay que incidir todavía. O 3, no se ha conseguido en lo absoluto, ¿no? Pero si no se consigue en absoluto, quiere decir que nuestro diagnóstico de enfermeros no ha sido bueno si no se ha conseguido en lo absoluto. O puede ser por una causa que no estamos identificando bien. Por finalizar, tenemos cada uno de los problemas, el resultado esperado y los resultados logrados, ¿no? Es aquí donde finaliza prácticamente nuestro trabajo, pero si todos tenemos en negativo y decimos que sí, el usuario ha mejorado o ya no tiene ese problema. Por ejemplo, el problema de volumen de líquidos relacionado con ingesta insuficiente de líquidos, evidenciado por el aumento de frecuencia cardíaca. El resultado esperado, ¿qué era? Pues era que el usuario aumentará su volumen de líquidos para mejorar su frecuencia cardíaca en 12 horas por el desequilibrio electrolítico, el dolor referido, que era moderado. En el resultado, ¿qué vamos a encontrar? Que el usuario pues sí aumentó su volumen de líquidos para mejorar su frecuencia cardíaca en 12 horas, ¿no? Se cumplió la meta y presenta que el equilibrio electrolítico
El dolor referido, pues ya no es ninguno, ¿no? Aquí, en termorregulación, también el problema que es muy identificado. Vamos a ver que la termorregulación ineficaz relacionado por la deshidratación, evidenciado por el aumento de la temperatura corporal por encima del rango normal. Vamos a ver que el resultado esperado era que el usuario equilibrará, ¿no?, a futuro su temperatura en 1 hora. La termorregulación fue con código 800 el problema era por cefalea que habíamos visto diferenciado, ¿no? Que es un subíndice, un subcódigo, deriva de aquí. El grado era sustancial, el dolor. Entonces, el resultado logrado, ¿qué ha sido? Pues ha sido que el usuario equilibró su temperatura en media hora, en menos de lo esperado, ¿no? El código va a ser termorregulación 800 y subíndice o subcódigo va a ser el 803, que era sustancial, ¿no? Y así cada uno de ellos. Entonces, para finalizar, ¿qué hemos visto para dar un resumen de lo que la profesora nos ha enseñado? Pues que tenemos la valoración donde tenemos datos subjetivos y objetivos, estos los vamos a ordenar, vamos a tener el diagnóstico de enfermeros, vamos a tener una planificación con los resultados NIC y NOC, intervenciones y fundamentos científicos, vamos a hacer la ejecución y la valoración continua, podemos hacer un monitoreo, ¿no? Y la evaluación para ver si la respuesta es buena y vamos a ver si ha habido una validez. Entonces, eso también puede retroceder, ¿no? Si hay problemas todavía, si incide el problema, tenemos que empezar nuevamente el siglo ante esos problemas que todavía vemos evidenciados, ¿no? Y para finalizar, hemos hecho un swap de cada uno de los problemas, solamente me está indicado el primero, que sería así, los datos subjetivos, pues la usuaria refiere tener dolor en la espalda baja, ¿no? También refiere náuseas, cefaleas, escalofríos. Los datos objetivos va a ser que tiene fiebre, tiene orina colúrica en poca cantidad, tiene vómitos biliosos estando hospitalizada, tiene deshidratación y el usuario es comunicativo, es decir, nos dice qué es lo que le sucede, ¿no? Vamos a tener también lo que es la nutrición con el código 27, la clase que es la hidratación. El diagnóstico es déficit de volumen de líquidos relacionado con ingesta insuficiente de líquidos, evidenciado por el aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué vamos a ver como propósito? Es que el usuario aumentará su volumen de líquidos para mejorar su frecuencia cardíaca en 12 horas. Equilibrio hídrico, código 0601, dolor referido, que es un subcódigo, y ácido moderado, ¿no? En las intervenciones que tenemos manejos de líquidos, monitorización de signos vitales y educación para la salud. ¿La evaluación cuál ha sido? Pues ha sido que el usuario aumentó su volumen de líquidos para mejorar la frecuencia cardíaca en 12 horas, ¿no? El código de balance de equilibrio hídrico, el código 061 y el dolor referido, ¿no? Que ya no hay ninguno, ha sido eliminado o ha sido subsanado. Eso sería todo, profesora. Muchas gracias. Muy bien, León. Excelente su exposición, su trabajo. Lo que les voy a pedir es que ahora le tomen un pantallazo nada más